Buenas noches, Chava Alegría, en uno de los programas preferidos en el mundo de la industria del entretenimiento. Les agradecemos nuevamente, nos den la oportunidad de estar en de lo alto aquí transmitiendo la segunda parte de lo que viene siendo una industria atenuante que le da la oportunidad a más de 150,000 familias en México. Hoy hablaremos de algún aspecto primordial en el cual el día de mañana seguramente habrá de tener algunos resultados importantes en materia de la gestión de esta industria. En primera, hablaremos de algunos de los círculos a manera de esta industria, cómo se viene manejando en México, sobre todo en dos aspectos muy diferentes. Uno, en el que podríamos decir un círculo económico de industriales, de empresarios que se han dedicado a este tema en México, que ha tenido un boom muy importante en los últimos años. Y por la otra parte, el concepto de los pequeños emprendedores que han sufrido, que han batallado, que sobre todo se han encontrado con diversas situaciones de carácter legal, que no les han permitido el crecimiento como ellos quisieran. Pero sin embargo, quiero decirles, esta es la introducción. Hoy nos acompañan en el programa dos personajes que son materia importante en este tema. Juan Erasmo, que es parte importante de la estructura de la dirigencia en la industria del entretenimiento en los mercados públicos. Bienvenido, Juan Erasmo. Y por otra parte, licenciado en Economía, Gregorio Mendoza Pastrana, que es nuestro analista, nuestro experto en el tema. Bienvenido, licenciado Gregorio. Enhorabuena, estamos Bien, aquí. Pues vamos a continuar entonces con el programa. El día de mañana seguramente habrá de ser en las primeras noticias en los diarios, en el transcurso del día, por ahí como al mediodía, la manifestación que habrán de realizar nuestros compañeros de la industria del entretenimiento. Esto es debido al golpeteo jurídico que viene dando la Secretaría de Gobernación en algunos estados de la República en el tema de las máquinas tragamonedas. Las máquinas tragamonedas es parte de la diversión de los mexicanos, y si hacemos un breve análisis históricamente de esta industria o de este negocio, nos podemos dar cuenta que en un momento dado es un negocio, una industria que empezó precisamente desde abajo, es decir, como en la industria automotriz, cuando empezaron los primeros carros y que empezaron a salir los primeros empresarios en el mundo, y que hoy es una industria muy importante. Igual, en la industria del entretenimiento, podemos decir en el mundo que hay un espacio muy importante en Estados Unidos como son Las Vegas. En México, por ahí en algunos barcos, ha habido la oportunidad, por ejemplo, de que se instalen algunos casinos con los permisos correspondientes de las autoridades, y en el país se saturó un poquito la industria porque hubo abuso por parte también, en este caso, por ejemplo, de los grandes empresarios. Cuando hubo un momento dado en que se había otorgado un promedio de 40, 50 licencias ya autorizadas en todo el país, no sé realmente cómo lo hicieron para duplicar o triplicar estos negocios, pero con el tiempo nos dimos cuenta de que no tenían los permisos correspondientes en el tema de la industria del entretenimiento. Pero este atractivo se fue dando por alguna circunstancia a un estrato social en México, que es decir, la clase media, que en los últimos 10 o 12 años ha desaparecido este concepto de la clase media. Y de alguna forma la gente busca también una manera de distraerse, de ocupar su tiempo, por así decirlo, y empezó a crear las famosas maquinitas tragamonedas, que en su mayor parte fueron de importación, en este caso de China, y sus componentes fueron fabricándose allá. Hoy alguna parte de este negocio, podríamos decir el 70% es fabricado en México. ¿Podrías platicarnos un poquito, Juan Erasmo, de la historia de las máquinas? ¿Cómo llegaron las máquinas a los mercados y a los pequeños negocios, y para qué les ha servido este mecanismo de juego? Sí, gracias, claro, mira, de hecho, yo estoy dentro de un mercado
somos pequeños empresarios. Así es. Y realmente, pues con lo que iniciamos fue con máquinas de videojuegos, ¿no? Ajá. Pero después se dio esto de las máquinas tragamonedas, como dices tú bien, de hecho, que son de importación, ¿no? Pero en sí, aquí lo malo de las autoridades es de que realmente son máquinas de destreza, ¿no? Pero en realidad Diles que los estamos esperando. Adelante. en realidad pues eso lo único que nos ha dado con las autoridades son problemas, ya que en realidad nos traen azorados, ¿no? Tanto que por ejemplo los que contamos con ese giro dentro de un mercado, que son mercados públicos, estamos prácticamente al alba, ¿no? De que en cuanto vemos un operativo, en cuanto vemos que viene una caravana de estatales acompañados de PGR, qué sé yo, pues a cerrar nuestros locales, ¿no? Entonces, lejos de dejarnos trabajar, que es una forma de subsistir. Yo me imagino que ya hay una coordinación del gremio. ¿Cómo en un momento dado se comunican ustedes, es decir, para prevenir o tomar este tipo de medidas? Porque lógicamente sabemos que de acuerdo a la ley, actualmente todavía no se encuentran reguladas, es decir, autorizadas. Pero en un momento dado, ¿cómo jugar con el patrimonio, por ejemplo, en un momento dado, o la inversión de una familia en este tema? Pues mira, de hecho, pues nosotros, por ejemplo, lo que hacemos dentro de un mercado, donde somos prácticamente una familia todos, los que damos, por ejemplo, a la periferia, o sea, nos avisamos, tipo Tepito, ¿no? O sea, tenemos que se chiflan, ¿no? Exactamente, ¿no? Ahí vienen, ¿no? Ahí vienen, ahí vienen. Ahí vienen, ahí vienen. Entonces, pero aún así hay ocasiones en que entran y aunque encuentran los locales cerrados o maliciosamente entran, primero verifican dónde se encuentran las máquinas tragamonedas y ya después entra el operativo, ¿no? Entonces nos sorprenden, nos agarran por sorpresa y a lo mejor se aprovechan de la ignorancia o de cuestiones legales, ¿no? Y de ahí es de donde se agarran del eslabón más delgado. Pero hay algo importante, nosotros hemos hecho un trabajo de investigación en esta dinámica y la verdad es que nos hemos dado cuenta que, por ejemplo, en México existen casi 3.800 mercados y en su mayoría el 75% maneja esta industria del entretenimiento, es decir, las maquinitas. Estaríamos hablando de un promedio actualmente en los mercados que hay, pues yo creo que es fácil 50,000 máquinas. Entonces, para esto, en un momento dado, pues es un detonante económico para el comercio en sí, en los mercados públicos. Pero aún con los riesgos que tú señalas, Juan Erasmo, me parece que en un momento dado, salvo la mejor opinión de ustedes, lo ideal sería que en un momento dado se unieran y se hiciera una propuesta o una iniciativa ante las autoridades, pues para que esta industria se vaya regularizando, se vaya legalizando. Sí, mira, de hecho, fíjate que te comento que nosotros estamos dentro de un mercado municipal. Sí. Entonces, nosotros de hecho manejamos concesiones y dentro de esa concesión manejan nuestro giro. En ese giro, por ejemplo, nosotros, tu servidor tiene el giro de videojuegos y juegos no son de azar, ¿no? Ajá. Pero el detalle aquí es de que nosotros pagamos al ayuntamiento, ¿no? Un impuesto. Exactamente, pagamos Sí. un impuesto. Tu servidor paga impuestos. Entonces, te digo, gracias a impuestos municipales y impuestos federales, como es Hacienda, ¿no? Es correcto, con Hacienda. Entonces yo me pregunto, si cobran es porque nos están permitiendo. Entonces, claro. ¿de dónde sacan que estamos? Que son ilegales. Exactamente. Ajá. Pues eso que nos acabas de comentar es bien importante y seguramente quienes nos escuchan o que nos ven en el programa se darán cuenta que se ha emprendido una lucha, por lo menos en los últimos 5 años, y como resultado de esto, lógicamente las autoridades municipales, pues encargadas de llevar el proceso legal de toda esta situación, ya lo analizaron y ha sido tanta la demanda que en un momento dado llegaron seguramente en un cabildo municipal a llegar a autorizar estos giros. ¿Estás de acuerdo? Sí, claro. Entonces, yo creo que la dinámica del tema pues nos da la oportunidad en un momento dado de poder decir que esta lucha va a continuar, es decir, no termina aquí. Sí, claro. De hecho,
Bien, ¿qué te parece si escuchamos, es decir, la otra parte? Porque estamos hablando en un momento dado de los pequeños emprendedores, pero también hay los grandes empresarios, que lógicamente cuando viene toda esa infraestructura, por ejemplo, de otros países, pues viene en los barcos, ¿no? Vienen los barcos, en este caso, por ejemplo, en los grandes cargamentos y todo eso, pues también las autoridades deben de buscar la manera de regular para que en un momento dado pues no se sature la industria, en este caso en el país, y pues sea también una industria regulada. ¿Qué opinión nos merece en este caso, licenciado Gregorio Mendoza? Muy bien, estoy un tanto atento a lo que están comentando y parece que persiste esa idea. Qué bueno que precisa Juan el asunto de que es que están legales, que son lícitos, que es una economía legal, que es una microeconomía. Él dice pequeña economía, pero es una microeconomía. Y aquí lo importante que tenemos que estar insistiendo ante las autoridades de todos los niveles es de que es una economía familiar, carajo, y si no hay el respaldo, el apoyo, y persiste este tipo de acciones que sí son totalmente ilegales contra los reglamentos mismos, pues definitivamente cuál es la actitud, cuál es realmente el compromiso, o dónde está esa idea de fomentar la economía familiar a través de estos micronegocios que, como dice bien el líder Salvador, pues fácil, hay 50,000 micro negocios que tienen la presencia esta industria del entretenimiento, ¿no? O sea, no es cualquier cosa, ¿no? Hablar de 50,000 ya es significativo. Y en efecto aquí pues lo que observamos es que pues hay que estudiar bien este fenómeno de la industria del entretenimiento, y son perfectamente sectores muy definidos. Así, yo no quiero echarle mucho a los judíos, a los libaneses, pero así es como una casta, como un grupo muy perfectamente definido con respecto a que son los que manejan a nivel de país la gran industria del entretenimiento, ¿sí? Y sabemos cómo es la situación, es lo de dice Salvador, el asunto de los permisos y cómo hacen su procedimiento técnico, de que de un permiso sacan ya 10 o 20 o 50 permisos, ¿sí? Ese es el problema que traen, porque ellos están muy metidos en estos grandes negocios, les reportan grandes cantidades, ellos dicen que invierten bastante, yo no lo dudo, pero aquí el problema es el contrabando técnico. Estos señores están muy bien conectados, no con gobernación, con Hacienda, y a lo mejor algunos elementos del poder, pues ¿por qué no judicial o legislativo, para que hagan todo este tipo de situaciones y lleven a cabo esta gran pues industria, ¿no?, del entretenimiento, ¿sí? Ellos sacan un permiso, traen un contenedor y ese permiso lo manejan. Esto es real, no es demagogia ni mentiras. Lo manejan 10 veces, ¿no? Lo explotan 10 veces. Y un contenedor que te trae, vamos a decir, 100,000 piezas electrónicas y Ajá. componentes para estas máquinas, pues multiplícalo por 10. Pero aquí el problema no es eso, que traigan 10 contenedores. Sí. El problema es que el contrabando técnico, en el momento que vienen los contenedores, como vienen esa mercancía, pues no tiene gravamen. No se puede establecer ahí un impuesto como debiera de ser. ¿Por qué? Porque son componentes, llegan aquí al país y ya los arman y ya crean la máquina. Entonces, esa máquina llegó en partecitas. Y si esa máquina llegara como tal, ingresara dentro de las importaciones al país, indiscutiblemente que eso reflejaría grandes montos y aportaciones a nuestro fisco, ¿sí? Pero vemos estos señores que hablan de las grandes inversiones, que son
cúpulas, perfectamente, dicen cofradías, no, yo digo que cúpulas, grupos perfectamente. Cúpulas empresariales. Exacto, Sí. Segmentados empresarios que ya están bien organizaditos y saben el negocio, ¿sí? Y en efecto, el asunto de la industria del entretenimiento, creo yo que hoy es importante entenderlo. Mañana se van a manifestar públicamente, van a tratar de llamar la atención a los medios de comunicación, porque en realidad no se vale. La economía familiar es la que ha sacado este país. Yo digo que es el automático de este país. Si no crece la economía, si no hay incentivos, si no fomento, si no hay una serie de políticas con eso del famoso neoliberalismo, que hay que impulsar todo lo que sea importación, hay que impulsar todo lo que sea globalización, y las economías familiares pues han estado viviendo, les digo, de manera milagrosa. No sé cómo vean. Así es, efectivamente, en relación al tema que comentas, licenciado Gregorio Mendoza Pastrana, es bien importante porque esto nos da a entender que esos círculos empresariales pues, se convierten en una cofradía, es decir, estaríamos hablando incluso de un concepto de monopolio porque empiezan a acaparar piezas y que las dan al precio que ellos quieren y que en un momento dado, viendo la circunstancia económica del país, en un momento dado encarecen también el producto. Cuando ese producto costaba 20 o hasta 50 veces menos, hace 3 o 4 años. Entonces, esos grandes importadores en un momento dado complican también la economía de la industria de los pequeños emprendedores. ¿Qué tratamos de dar con esto? Por ejemplo, en relación al día de mañana, al llamado que están haciendo algunas agrupaciones, pues que únicamente podríamos decir que están al servicio de ese círculo de acaparadores o de monopolios. ¿Qué tenemos que hacer? Lógicamente, pues tenemos que crear un criterio y de no engañar a la gente que va por una lucha en un momento dado por la regulación de la industria del entretenimiento. En el fondo nosotros vemos que puede haber un fondo político, por eso vamos a tratar de ser muy reservados en el llamado que APCON México les está haciendo a nuestros compañeros en un momento dado, es decir, ir a manifestarse, por manifestarse no le vemos la causa ni el efecto. Si el movimiento es para dar el respaldo político a alguien en lo personal, por la etapa que se está atravesando ahorita de elecciones y todo ese movimiento político, pues no le vemos realmente el por qué se tenga que movilizar el gremio. ¿Por qué hacemos este comentario? Porque en un momento dado, este proceso que estamos viviendo en México con respecto a las elecciones, pues da pauta a muchas cosas. Pero cuando la gente se da cuenta de que está siendo engañada para moverse para otro tipo de circunstancias, despierta y reacciona, o tenga que despertar y reaccione, lógicamente que va a tener que tomar una decisión, porque en México ya no fácilmente la gente se deja engañar para este tipo de movimientos. Seguramente todavía ahí, por ejemplo, en la política se presta mucho al acarreo, pero en este caso, por ejemplo, no se trata de eso, sino se trata de un importante número de familias que seguramente el día de mañana se van a manifestar, pero en la disyuntiva que en el momento se tenga que hacer esa marcha o ese movimiento, se pide que se analice conscientemente el paso que se va a dar, es decir, que no se trate de engañar a la gente con falsos redentores o gente que en un momento dado está al servicio de esas cúpulas empresariales, como tú comentas, Goyito. ¿Cómo ves el sector pequeño en los mercados en relación a este tema, Juan Erasmo? Fíjate que de hecho, yo soy una de las personas que fue invitado. Sí. Te digo, estamos prácticamente, nos informamos sí. por WhatsApp, todos los maquineros, por así decirlo, sí. nos informamos. De hecho, fui invitado el día de mañana. He estado presente en marchas anteriores, sí. Pero tienes razón en ese aspecto de que dices, ¿no? Que se puede manejar esto políticamente, ¿no? Entonces, de hecho, por eso el día de hoy que me invitaste, dije, sí. no, pues claro, ¿no? Yo creo que aquí lo que se trata es de hacer que la voz, ¿no? El cuarto poder se manifieste, ¿no? Y creo yo que estamos pegando más así, que como dices tú, y tal vez ir a apoyar a alguien que tenga otras intenciones políticas, ¿no? Así es, tengo en mis manos algunos escritos que APCON México ha estado haciendo llegar por diferentes conductos en las diferentes organizaciones que están dentro de los estados de la República, como por ejemplo en este caso Estado de México, Querétaro, Hidalgo, Morelos, Michoacán, Guanajuato y Oaxaca, que son algunos de los estados que participan en este gremio.
Y por una parte voy a mencionar algunas agrupaciones que participan en APCON México, como es el Grupo de Asociaciones Nacionales de Autogestión, es decir, ahí participan los pequeños emprendedores. El Frente de Integración de Comisionistas, es decir, los que dan las máquinas a comisión también. El Movimiento Único Social de la Asociación de Servicios. El hecho de ser maquinero y dar las máquinas a comisión es prestar un servicio también, están organizados también los compañeros. La Asociación Nacional de Programadores de Máquinas de Videojuegos, es decir, los que reparan, los que diseñan, los que pintan, o sea, toda esa gente, pues es un gran sector también. La Asociación Mexicana de Profesionales de Videojuegos, la Asociación Nacional de Operadores de Aparatos de Diversión y la Unión Nacional de Comisionistas en Máquinas de Destreza. Entonces, este sector implica varios aspectos que tratamos de dar a entender que hay que analizar y reflexionar bien el paso que se va a dar. Imagínate que, por ejemplo, el día de mañana, donde se está comentando que va a ser una marcha pacífica, haya una reacción contraria de la autoridad, porque no es tiempo ahorita de manifestarse, por ejemplo, para que se reforme una ley. Ahorita estamos en un proceso electoral donde estamos inmiscuidos todos los mexicanos y no le veo la causa, no le veo el fin en el que en un momento dado vayamos a pedir una regularización o una legislación especial. Sí se tienen que agotar lógicamente todos los canales, en este caso, por ejemplo, de pedir y solicitar por los conductos adecuados, y el último recurso que nos quedaría pues es el de irnos a manifestar. Entonces yo no le veo la causa ni le veo el efecto, el que por qué se tiene que hacer esa marcha, pero sin embargo quiero agregar esto también, es un documento que los compañeros de APCON me dieron para que se dé a conocer. Dice, los comerciantes del Servicio Público de Mercados en los diferentes estados queremos manifestarles, esto va dirigido a la Presidencia de la República, que estamos totalmente de acuerdo en un cambio de régimen. Si estamos hablando de un proceso electoral, lógicamente va a haber un cambio de régimen también, pero que deje de privilegiar a unos cuantos el tema que estamos hablando, a los grandes acaparadores, ¿no? Sino que también esto se distribuya a los pequeños sectores de los emprendedores. Para que esto ya no se especule, en este caso, con la economía nacional y a su vez buscar la alternativa de beneficiar al erario público. No a través de la corrupción, es decir, que por abajo se dé un centavo para que te dejen trabajar, sino antes al contrario, que sí se aporte un impuesto. Yo recuerdo que incluso en un tiempo hubo por ahí Hacienda que nos puso un dispositivo para poder pagar impuestos. ¿Estás de acuerdo, Juanito? Sí, claro que sí. Sí. ¿Recuerdas ese dispositivo? Fíjate que de hecho lo que me viene más a la memoria, ahorita que estás comentando, sí. Recuerdo que en algún tiempo el gobierno municipal, el mismo ayuntamiento, sí. nos quería manejar un impuesto por máquina. Por máquina. Exactamente. Ajá. Entonces, desgraciadamente creen que porque somos maquineros estamos ganando los millones. Sí. ¿no? Entonces, de cierta forma están buscando la forma de pegarnos, ¿no? Sí. De algún modo, cuando realmente pues es nuestra forma nuestro modo de vivir, ¿no? Pero eso no significa que no Y esto yo creo que sería justo, ¿no? Siempre y cuando pues también en un momento dado fuera adecuado a las circunstancias. Es decir, por ejemplo, lo que comentábamos antes de iniciar el programa, si una máquina se te descompone y te están cobrando, pues tampoco no es justo que te estén cobrando un impuesto, ¿no? Sí, exactamente. Entonces, ese tema. Dentro del abandono de las obligaciones fiscales de la Federación de los Estados y los municipios, nos comentan los compañeros de APCON en sus diferentes delegaciones y alcaldías, en este caso en la Ciudad de México, ya como el Estado 33, porque son 32 estados, son 32, incluyendo la Ciudad de México. Entonces ya como un nuevo estado, en este caso, por ejemplo, las alcaldías, pues que se dediquen a rehabilitar todos estos reglamentos, ¿no? Para que tengan la posibilidad de seguir trabajando. Y desde luego, pues en un momento dado, pues ya no haya el desprecio de las autoridades, porque hubo un momento dado en el que también decían, a ver, venimos a solicitar una licencia, una cédula o un permiso para el negocio de videojuegos, y te veían con desprecio, ¿no? Como que te estaban tachando como que estabas relacionado con el crimen o con la mafia por una serie de circunstancias que en su tiempo y su momento se dieron a conocer, pero que no es cierto, no existe nada de eso. ¿Estás de acuerdo, Juanito? Sí, claro, de hecho, te digo que nos ven con otros ojos, ¿no? Que nosotros somos los criminales, aunque realmente ellos, a mi forma de ver, las autoridades lo que ven es de que, pues aquí a los que les podemos sacar dinero porque les hacemos creer que es algo ilegal, y aunque yo demuestre que tengo el giro, que me lo otorgó el ayuntamiento, que pago mis impuestos, pues de todos modos, vente para acá, ¿no? Me llevo tus máquinas, agresivamente llegan con pinzas a cortar cadenas, si es que las tenemos encadenadas, y nos sorprenden.
te digo, se van prácticamente con los menos fuertes, por así decirlo. Sí, así es. Y desgraciadamente por eso estamos aquí, ¿no? Protestando. Pues aunado a este concepto, licenciado Gregorio Mendoza Pastrana, aunado a este comportamiento autoritario y gasteril, podríamos decir, de los funcionarios públicos que han abusado de su condición de autoridad en contra de este sector en un momento dado, pues se dedican a extorsionar, porque incluso llegamos a comentarlo en el programa pasado, que estos programas de los que habla el compañero Juan Erasmo, 3, 4 meses después, los mismos oficiales de la Policía Federal regresaban a venderte las máquinas que habían recogido pues, en algunas otras partes. Entonces, la verdad, qué bueno que en este caso, por ejemplo, tuvimos la oportunidad de conocer a la fiscal en el municipio de Nezahualcóyotl, toda la región, y le hemos comentado este tipo de situaciones, ¿no? Que ha pasado precisamente con los elementos pues, que se prestaban a esa situación. Lo mismo que en el caso de la Policía Federal. Yo creo que esto en un momento dado se debe de ir evitando de cuestiones legaloides, ¿no? De ir superando a través de legalizar, pero ya con base y con fundamento. Sí, yo siento que es un buen momento, como señalas, es un momento de elecciones y donde finalmente se está replanteando qué es lo que se ha hecho bien y qué es lo que se ha hecho mal. Yo creo que entrar ahorita en la cuestión de cuestionar todo este tipo de, en efecto, así se dice claramente, de abusos de autoridad, y son autoridades realmente que no tienen la competencia, ¿sí? Es importante, por decir, aclarar que, por decir, un negocio ilícito es la venta de droga. La parte municipal se encarga de detectar preventivamente esos puestos. Bien, ¿qué te parece si vamos a un corte y regresamos y retomamos este tema? ¿Te parece bien? Perfecto. Vamos a un corte. Miguel Ángel Rodríguez, mejor conocido como El Judicial, nació en el estado de Michoacán. Su primera película fue Por la Puerta Falsa y después recibe su primer reconocimiento, El Heraldo de México, como revelación del año por la película Pancha Rascado y Gamino Barrera, y por la película El Judicial recibió el premio La Diosa de Plata y el premio Cuauhtémoc como el actor más taquillero de su época, con más de 450 películas en su carrera. Ahora en su nueva faceta convertido al cristianismo, predica el evangelio en diferentes ciudades de México y Latinoamérica. En esta hora lo presentamos. Y mi vida con la muerte de cumplir. Quiero ver mi Dios, quiero ver mi Dios, quiero saber, Señor, quiero saber, Señor, si de morir. Dime por qué quieres que me claven en tu cruz, muéstrame el motivo, dame un poco de tu luz. Di que no es inútil tu deseo y moriré. Me enseñaste el cómo y cuándo, pero el por qué. Muy bien, yo moriré, pero cuando muera, mira mi muerte. ¿Por qué me abandonas? Mira mi muerte, por favor. Padre, ¿en dónde estás? Mira mi muerte. ¿Por qué morir?
¡Arriba, gallinero! Caldos de gallina Don José. ¿Se te antoja un buen caldazo de gallina y no sabes a dónde ir? Pues Caldos de gallina Don José es a donde tienes que venir. Tenemos enchiladas, quesadillas, sopes, huaraches y más. Tienes que probar estos ricos caldos de gallina con su tortilla hecha a mano. Trae a toda tu familia y discútete un buen caldo de gallina de Don José. Están ubicados en Avenida Carmelo Pérez, número 522, Colonia Benito Juárez, Nezahualcóyotl. Y por si fuera poco, si llegas después de las 2 de la tarde, como cortesía podrás escoger entre refresco, guarache o sope totalmente gratis. Recuerda, Caldos de gallina Don José invita. Bien, para seguir en el mismo orden de ideas, de alguna forma, para darle fortaleza al documento que nos dan los compañeros de APCON México, me parece que es importante pues que todos estos documentos se hagan llegar en los distintos órdenes de gobierno, como es Presidencia de la República, Gobernatura, Secretaría de Gobernación, Policía Judicial Federal, es decir, que este espacio que estamos abriendo lo vamos a analizar en 3 partes. Hoy prácticamente es la segunda parte y la tercera, la conclusión, la solución en cómo podría resolverse este problema. Y para ello, pues nos dan la oportunidad que en un momento dado, me parece que pues la propuesta que hacen aquí los agentes de APCON, pues es bien importante, por ejemplo, respecto al servicio, por ejemplo, buscar una adecuación en el marco normativo, es decir, lo que estamos comentando, para buscar la solución a través de leyes y reglamentos federales. Crear incluso una banca de desarrollo especialmente para este sector, es decir, que también haya financiamiento y que se les pueda ayudar, y sobre todo la consolidación de programas de fomento para desarrollar la infraestructura de los pequeños emprendedores. Pero nos llama mucho la atención en la cuestión en un momento dado, Goyito, en lo que se refiere a la dinámica legal. ¿Cuál es tu opinión? Sí, yo creo que aquí es un punto importante que ya toda esta industria del entretenimiento a nivel microindustria, esta economía familiar, debe de organizarse más, debe de allegarse de un buen equipo de staff de asesores y debe de tener un poco más en lo que respecta a cómo estructurar esta industria que va desarrollándose de lo local a lo regional. Y como decíamos, ya tiene toda una participación nacional, aunque sea micro, pero es nacional, ¿no? Entonces yo creo que este asunto de la economía familiar, de la industria del entretenimiento, nos está dejando entrever que no es legal, que no es ilegal, que es lícita, que cuando más podría ser informal. Pero esta es una situación no estrictamente federal o de asunto de competencias de tipo penal, de delitos comunes, ¿no? Yo creo que son procedimientos o irregularidades que se pueden y se deben de asistir conforme a los preceptos de nuestra Carta Magna, que cuando se trata de cuestiones de tipo administrativo, de tipo mercantil, son procedimientos administrativos
eso de decomisar, eso de llegar de esa manera, es aparte de que es violaciones a nuestros más elementales derechos, el derecho al trabajo, el derecho al comercio, el derecho a nuestras libertades es atentar contra el procedimiento administrativo, ¿sí? Toda autoridad tiene que desarrollar al nivel que sea o en el tema que sea un procedimiento administrativo. Ven, a ver, aquí hubo una notificación, otra notificación, te aplico el procedimiento. Y se atiende el procedimiento y se le da el curso y se desarrolla ese procedimiento administrativo. Indiscutiblemente aquí las áreas para cuestiones municipales, que es donde está el grueso de esta gran industria, de esta economía familiar, sería el contencioso administrativo, ¿sí? Y es ahí a donde se despeja y se desarrolla todo esto. Si se tratara de incumplimiento de reglamentos, o se tratara de falta de concesiones, o se tratara de pago del pago fiscal, bueno, había que ver ya en ese aspecto cuestiones fiscales, pero que precisamente ustedes ya están muy claros, los compañeros de la industria del entretenimiento a nivel familiar, economía familiar, de que hay una serie de vacíos y que además ustedes ya están y tienen muy sentida la situación de que en efecto, en la medida que ustedes tengan en regla en todos y cada uno de los aspectos que está manejando su economía familiar en esto de la industria del entretenimiento, pues estarán desarrollando esta industria en los mejores y en el desarrollo, pues que va a ser para beneficio de las familias y de este país, ¿sí? Yo creo que es por ahí también, y es algo muy importante que ya tienen que empezarse a dedicar y a enfocarse. Estoy de acuerdo, hay que manifestar, hay que llamar la atención de las autoridades, hay que invitarlas a que establezcan una mesa de trabajo y empezar a trabajar los aspectos y puntos de vista, y que yo creo que hay mucho que plantear por la parte de ustedes. Sin politizar el asunto. Sí, exacto. Yo creo que es importante. Las condiciones están muy claras, que es un proceso de elección, que puede haber oportunistas, ¿por qué no decirlo? O puede haber ahí una serie de gentes que quieran aprovechar esto. O la misma autoridad trate de ver que hay trasfondos ahí que no están muy claros, ¿no? Yo creo que es precisamente esta gran conferencia, esta intervención de diálogo, donde se están precisando bien estas líneas para que no haya el día de mañana que las cosas sucedan de otra manera. Yo creo que enhorabuena, vaticino que su movilización, su manifestación tiene que llevar a una causa y un efecto. Sí, tiene que llevar a despertar la voluntad política y de las autoridades en turno, para que ya le empecemos a avanzar, para que esta industria no siga viviendo lo que está viviendo, sus penurias y sus pesares. Bien, pues hablando de procedimientos jurídicos que hay en un momento dado en contra de esta industria, Juan Erasmo, aquí tengo en mis manos un documento que el día de hoy nos entregaron los compañeros de algunos de los mercados allá en Ecatepec, a donde lo cita la Subprocuraduría especializada en investigación en delitos federales. Es decir, la industria la tratan de criminalizar, cuando en un momento dado ya hubo en 2016, exactamente por ahí en el mes de diciembre, la aprobación de una ley de juegos y sorteos, donde lógicamente, como acaba de señalar el licenciado José Gregorio Mendoza Pastrana, tiene todavía algunas lagunas. Y dándole énfasis a esta cuestión, pues hay un apartado en el que da la oportunidad en un momento dado de poder seguir trabajando. Es decir, que este tipo de máquinas crean en un momento dado en cierta forma adicción, es decir, como el que fuma, como el que toma y todo eso. Pero que también, en este caso, por ejemplo, APCON México, y que aprovecho para mandarles un saludo a algunos de los dirigentes, como es a Benigno Rancaño, Nadia Alejandra Olvera Salazar, a Isabel Flores Arabia, a Mariano Onofre Hernández, a Miguel Ángel Munguía Álvarez, a Rafael García Gallardo y a Omar Flores García, que son algunos dirigentes a nivel nacional que se están preocupando precisamente por este sector y están constantemente haciendo gestiones en favor de sus compañeros. El documento que estamos hablando pues es un citatorio donde le llaman a comparecer precisamente a que declare
cómo, por qué y para qué adquiere este tipo de máquinas. Entonces es bien importante que, por ejemplo, esta movilización que se va a hacer el día de mañana, la gente vaya enfocada a lo que acabas de decir. Es decir, que se empiece a analizar en la legislatura correspondiente, porque prácticamente pues estos ya van de salida, diputados federales y diputados locales de algunos estados y senadores, que seguramente pues ya no les va a alcanzar el tiempo de analizar esto. Pero, por ejemplo, que queden las respectivas mesas y comisiones, pues el análisis de la solución de este problema, ¿no? ¿Cómo ves, compañero de los mercados? Pues mira, de hecho, fíjate que acabas de comentar algo sobre que son activas y todo eso, ¿no? Nosotros estamos en la mejor disposición como mercados y como comerciantes de esta industria, estamos en la mejor disposición de que haya reglas, ¿no? Porque como dices tú, ¿no? Que son adictivas y que a lo mejor incitan a fumar, a lo mejor incitan a tomar, pero también, o sea, vamos a ser sinceros, ¿no? Tu servidor, por ejemplo, tiene un espacio donde está seccionado mi negocio, ¿no? Aquí solamente entran personas adultas y de este lado es donde están los videojuegos de Xbox. Para los niños. ¿Sí me explico? Entonces, sí. un niño difícilmente le da el papá 50 pesos para irse a jugar, ¿no? O sea, juega en el Xbox donde le deposita 5 pesos y puede jugar media hora, ¿no? Y o sea, en eso sí nosotros, o sea, yo creo que es cuestión de uno, ¿no? De cómo maneja uno su negocio. Dudo de que no haya compañeros que violen esas reglas, ¿no? Pero a eso bueno, a que debe de haber ciertas reglas, inclusive... Sí, algunas ¿no? medidas, ¿no? Para que también internamente se vaya organizando esto, ¿no? Ajá, exactamente, ¿no? Pero también lo que no queremos, o de lo que estamos hartos, es de los abusos, ¿no? De que porque ya te encontré aquí colillas de cigarro, estás violando, y me llevo, te comienzo tus manos, ¿no? Y como dices tú, para que después ellos mismos no la tengan a ofrecer, ¿no? Entonces... O a revender. Exactamente, así de fácil, ¿no? Sí. Entonces te digo, como pequeño comercio estamos en la mejor disposición de que existan normas, existan reglas, pero yo creo que papá gobierno, pues, o sea, a lo mejor el hecho de que nos cobren un impuesto federal, municipal, dice mucho, ¿no? Pero de todos modos encuentran la manera de seguir molestando, ¿no? O no quería decirlo, pero extorsionando, ¿no? Sí, así es. Con permiso. La corrupción campeante. Exactamente. En todos los niveles. Correcto. Bien, pues es importante lo que nos comentas, pero yo no quisiera dejar en la mesa, Ollito, aquí en el escritorio, la cuestión de los grandes acaparadores. Porque en todos los aspectos, llámese la industria que sea, si es de la medicina, si es del calzado, si es de la ropa, hay los grandes acaparadores que venden al precio que quieren. Es decir, nos pasa en este caso, por ejemplo, como en los mercados, cuando tú vas a la central de abastos, que hay intermediarios, los famosos coyotes. Pasa lo mismo, estrictamente. Yo no quisiera pensar, y lo digo así de manera muy honesta, que este gremio se esté prestando a donde atrás haya empresarios de esa naturaleza que siguen jugando con los intereses de los que menos tienen. Y está correcto. Definitivamente hay una cúpula que no se legaliza, que no da la cara ante la sociedad y que indiscutiblemente, ¿por qué? Porque ellos, pues como les decía, ellos traen el contrabando técnico. El contrabando técnico es pues para no pagar los aranceles que corresponden, y el no pagar los aranceles, ellos pues sacan mucho mayor, jugosas ganancias, ¿no? Ellos se atraen desde el precio internacional, en Corea, China y el mismo Japón, dan los precios totalmente... al precio que quieren. Sí, obtienen un precio totalmente bajísimo, ¿sí? Luego con eso todavía logran que el arancel no sea... que lo evadan, y luego vienen ya en términos ya del manejo del mercado, que es un mercado en efecto, había que ver hasta dónde es monopólico, si no es ilegal, y había que ver si es, más bien es un
un mercado oligopólico, que es un puñado de gentes que manejan todo Así esto es, sí. a nivel de la industria del entretenimiento, ¿sí? De la industria de los videos, ¿no? Que eso ha agarrado mucha fuerza. Yo he visitado aspectos de las comunidades rurales y habrá, no falla que haya el video, que haya la cantinita y que, o sea, las comunidades y las papitas y las sabritas, ¿no? O sea, y hasta el fin del mundo, tiene uno que caminar 8 horas y ahí es el juego de videos. Y ahí lo que me invita es que hay máquinas mexicanas, o sea, Sí. son máquinas hechas por los mexicanos, ¿sí? Yo creo que eso es importante resaltar y puntualizar bien eso. Este esfuerzo que esta microindustria, esta industria del entretenimiento hace para salir adelante en todas las competencias y todas las peripecias que tienen que vivir, finalmente logran mostrar ese espíritu, ese gran espíritu de emprendedurismo, de emprendedor, de innovador, porque además, pues yo como economista les puedo decir, quien quiere entrar a un negocio y quiere invertirle y no entra en el nivel de los costos porque internacionalmente se los comen, pues ¿para qué entrar a una industria donde va uno a perder, sí? Sí, así es. Entonces, ¿qué Sí, hace nadie invierte estas donde va a perder. familias emprendedoras, laboriosas, que además le dan sentido a su vida, tienen empleo y están moviendo su dinerito? ¿Por qué no entienden las autoridades esta situación que está viviendo, sí? Yo puedo decirle que aquí en Zahualcóyotl, nada más entre comercios, talleres y eso, tenemos 110,000 microempresas. Sí, así es. Y aquí los señores de las grandes empresas como Palacio de Hierro, Liverpool, todos vienen a maquilar todos sus productos. ¿Y por qué estos señores maquilan sus productos? Porque La mano de obra barata. exacto, Sí. el producto, ellos hablan de sus costos, ¿sí? Sí. Frente a los costos internacionales, ¿sí? Pero va uno, ese producto lo ve uno aquí y va uno a Liverpool y ahí se ve Sí. realmente el interés de estos. Aquí sí hablamos de esos monopolios, de esos grandes malls, de grandes centros comerciales que tienen el control de todo esto. Y aquí están los hormiguitas, los emprendedores, los que realizan de manera cotidiana y de manera con mucha laboriosidad, con mucha entrega. Podemos ver, no es nada oculto, un tallercito lo puedes ver ahí, toda la familia le está entrando, mañana, tarde y noche, y acaban que tienen que les pagan 8 pesos por cada pantalón y tienen que entregar 50,000 pantalones, ¿sí? Definitivamente eso es lo que tenemos que hacer entender, externar, hacerles de conocimiento a las autoridades que lo saben, pero que lo entiendan. Y los reglamentos no pueden estar en contra de toda esta economía. Es una economía productiva, económica, hablando. Entonces es ahí donde tenemos que estar. Y vuelvo a repetir, va a ser la clave de que tengan una buena asesoría jurídica y empiecen a buscar formas que los lleven a ir más de lo micro a lo local, a lo regional y a lo nacional. Yo creo que no deben de descartar la posibilidad de que se organicen en verdaderas cámaras de pequeños productos, de pequeños industriales de la industria del entretenimiento, y van a ver cómo las autoridades van no nada más a mostrar voluntad, sino atención a todos los niveles. Bien, pues ya casi para terminar el programa, quisiéramos pues que este programa, esta segunda parte, pues haya servido de reflexión a quienes llegue el programa y analicen conscientemente lo que se va a hacer o lo que se está haciendo. Y desde luego, pues desearles el mejor de los éxitos a nuestros compañeros, porque pues estamos inmersos dentro de la situación y tenemos que sacar adelante esto. Pero ya para despedir el programa, yo quisiera, Juanito, ¿cuál sería la invitación que les harías a los demás compañeros del gremio en los mercados públicos?
Es decir, independientemente de lo que ya manifestaste, que por vía de las redes, por vía de los grupos de WhatsApp, estamos en comunicación y todo eso, pero así de manera concreta, ¿qué les podrías decir, por ejemplo, para este movimiento del día de mañana? Pues mira, de hecho, te soy sincero, sigo todavía con la duda. Con la intención o sea, de estar ahí, Ajá. sigo con esa, ¿por qué? Porque prácticamente es nuestro patrimonio, ¿no? O sea, nosotros vivimos de eso. Uh-huh. Ahorita dijo algo bien importante el licenciado, ¿no? De los grandes consorcios. Sí. Digo, y me llegó a la mente pensar que a lo mejor la solución para el gobierno sería, pues ahora también ya no va a haber una ciudad jardín donde hay Palacio de Hierro, todo eso. Ahora ya va a haber casinos, ¿no? Y entonces sí ya va a ser legal, ¿no? ¿Por qué? Porque es lo que quieren, acaparar todo, ¿no? Sí. O sea, y al pescado más pequeño no lo comemos. Así es. ¿No? Entonces, pues como decimos acá abajo, arre, ¿no? Seguimos adelante. No Así es. damos marcha atrás. Porque efectivamente, pues el programa se está grabando en una importante zona, la zona oriente del Estado de México, como es el caso concreto realmente de Ciudad de Nezahualcóyotl, que va a ser un punto de paso del aeropuerto, el segundo o el tercero aeropuerto más importante en el mundo, licenciado. Entonces, imagínate de lo que estamos hablando en un futuro. Ya para despedir el programa. Sí. Yo siento que es ahí precisamente que son los momentos, en el caso de Nezahualcóyotl, importantísimo de que tenemos que no montarnos, ¿sí? Sino sí insertarnos dentro de nuestra actividad noble, nuestra actividad laboriosa, emprendedora, a ese gran proyecto, y hay mucho que desarrollar, que nos va a requerir más inversión, nos va a requerir más asesoría jurídica, nos va a requerir más organización, nos va a requerir todo, pero ese es el gran momento, ¿sí? Los empleos están ahí, las posibilidades de desarrollo y el fomento de la industria hay para todos, ¿sí? Esa es ese gran milagro, ese gran, vamos a decir, vergel que se creó, donde hay para todos, ¿sí? Y yo que hoy la filosofía de los negocios es ganar, ganar. Yo comparto la idea de Juan en el sentido de que no podemos pensar, y que se ha dado eso lo han intentado y no lo han logrado, en efecto de desaparecer toda la parte de esta que le llama pequeña industria, que es una economía legal, es una economía familiar y que va a subsistir, y necesitamos que ya se haga sentir por lo que es y lo que representa. Quisiera terminar para hacer un comentario. Nosotros traemos, en su servidor, soy el coordinador del Observatorio Ciudadano Metropolitano de México, y precisamente cuando habla aquí el compañero que ellos traen un trabajo muy importante de comunicación, que eso es ya el 51+1 para entrar en la atención de sus problemáticas y sus tareas de organización y todo esto, a través de WhatsApp nos llegó una desagradable noticia, hablando de los mercados. El día de ayer a las 7 de la mañana, en el mercado Gustavo Vaz, que es la impulsora, sí, volvió a vivir la delincuencia, y yo, que es organizada, cobró otra vida más de un locatario, sí, que se dedica a su negocio familiar, y acaban con él. Yo creo que eso es importante, llamar la atención y hacer una protesta y exigir que se investigue y que se proceda conforme a esto. No es posible que la extorsión siga cobrando vidas inocentes y que de manera artera les quiten la vida porque no están de acuerdo o no pueden entrar en sus esquemas de extorsión, ¿sí? Qué lamentable que estemos viviendo y que desgraciadamente los mercados le está lloviendo sobre mojado. Tenemos que trabajar muy duro para que esto ya realmente sea erradicado a la de ya, o cuántas vidas más tiene que pagarse para estar tratando de sacar adelante esos negocios familiares. Perfecto, pues agradecemos a toda la audiencia que comparte este programa de Lo Alto TV en una segunda edición de la industria del entretenimiento,
y seguramente los quiero comprometer para que dentro de una semana, en una tercera, ahí concluimos esta dinámica para en un momento dado mantener al sector bien informado. ¿Estamos de acuerdo? Claro, claro. Bueno, entonces hoy es todo por hoy y les agradecemos y estamos pendientes de la programación en la próxima semana. Gracias. Chava Alegría, su servidor. Miguel Ángel Rodríguez, mejor conocido como El Judicial, nació en el estado de Michoacán. Su primera película fue Por la Puerta Falsa y después recibe su primer reconocimiento, El Heraldo de México, como revelación del año por la película Pancha Rascado y Gabino Barrera. Y por la película El Judicial recibió el premio La Diosa de Plata y el premio Cuauhtémoc como el actor más taquillero de su época, con más de 450 películas en su carrera. Ahora en su nueva faceta convertido al cristianismo, predica el evangelio en diferentes ciudades de México y Latinoamérica. En esta hora lo presentamos. Y mi vida con la muerte de cumplir. Quiero ver mi Dios, quiero ver mi Dios, quiero saber, Señor, quiero saber, Señor, si me morir. Dime por qué quieres que me claven en tu cruz. Muéstrame el motivo, dame un poco de tu luz. Di que no es inútil tu deseo y moriré. Me enseñaste el cómo y cuándo, pero no el por qué. Muy bien, yo moriré, pero cuando muera, mira mi muerte. ¿Por qué me abandonas? Mira mi muerte, por favor. Padre, ¿en dónde estás? Mira mi muerte. ¿Por qué morir? Aleluya. Gloria a Dios. ¡Arriba, gallinero! Caldos de gallina Don José. ¿Se te antoja un buen caldazo de gallina y no sabes a dónde ir? Pues Caldos de Gallina Don José es a donde tienes que venir. Tenemos enchiladas, quesadillas, sopes, huaraches y más. Tienes que probar estos ricos caldos de gallina con su tortilla hecha a mano. Trae a toda tu familia y discútete un buen caldo de gallina de Don José. Están ubicados en Avenida Carmelo Pérez, número 522, Colonia Benito Juárez, Nezahualcóyotl. Y por si fuera poco, si llegas después de las 2 de la tarde, como cortesía podrás escoger entre refresco, huarache o sope totalmente gratis. Recuerda, Caldos de Gallina Don José invita.